Este, y yo decía que este es un esquema muy bonito del, eh, de la interseccionalidad a partir del texto de Crenshaw. Eh, en la parte de arriba está el privilegio, en la parte de abajo está la resistencia, y que el objetivo no es decir como, bueno, pues ya como tengo todo lo de arriba y soy un privilegiado, pues ni modo, voy a ser un maldito porque así me hizo la vida y ya está. Ni decir como, bueno, pobrecito de mí, no hay nada, o tampoco ponernos desde el privilegio en un papel de víctima de, eh, resignado en un papel de víctima de, no, pues pobre de mí, pero es que pues igual pues yo no voy a saber y cómo me acerco a tal cosa si, este, pues siendo una persona privilegiada y esto, pues no lo conozco y no lo sé y pues ya está, más bien reconocer desde dónde estamos paradas y otra vez cómo nos ve el otro, porque mucho de lo que pasa, y esto se lo decía muy al principio de los tiempos, en este tema de las dinámicas y las estructuras de poder, tiene que ver no solamente como en dónde estoy yo, sino en dónde está la otra persona y cómo me lee la otra persona y cómo me mira la otra persona. ¿No? Entonces, poder hacer este ejercicio a partir de este lente interseccional, eh, se ve más como lente en esta ilustración de acá atrás. Ahí, anda. Eh, pero está en español, entonces está en español. Eh, a partir como de esta lente y entonces poder decir como, ah, bueno, yo puedo reconocer que la gente me ve así y así y así. Y entonces, incluso si lo quieren hacer así como por mero interés, en una rayita, o sea, en estas mismas rayitas en donde estarían ustedes y en donde están otras personas. Entonces, pueden pensar en la persona más privilegiada que conozcan, a la menos privilegiada y como identificar, porque entonces incluso quienes sentimos que no somos tan privilegiadas como los hombres blancos, heterosexuales, millonarios, cristianos o católicos, este, tenemos privilegio, ¿no? Sobre otras personas, ¿no? Sobre personas no binarias o doble espíritu, eh, afrodescendientes, racializadas, ¿no? Como ¿no? La tez más oscura, ahí vienen, estoy así como tratando de pensar en las líneas que vienen, en la tez más oscura, ¿no? Son de origen no europeo, tienen alguna discapacidad funcional, son infértiles, son, ¿no? Como hay otro montón de cosas que se cruzan aquí, que entonces también nos ayudan un poco a entender en cómo nos ve el mundo. Este, y otra vez, no es para sentirnos más y entonces ir como sobrepasando por encima de la gente o pasando encima de la gente más bien, pues, sino pues, reconocer que hay como ciertas dinámicas que hay que cuidar, no perpetrar nosotras mismas porque estamos quizás en una posición de mayor privilegio o mayor poder. Este, y entonces, a la América Latina le puse ahora voy a ir como por regiones, América Latina, África, Asia y Medio Oriente. Le puse un nombre muy largo porque es el que mejor conozco y porque no pude elegir solamente una palabra para definirlos porque como que cada autora eh, utiliza como una mezcla distinta o una expresión diferente y entonces eh, son feminismos decoloniales, situados, comunitarios y populares. Y esto quiere decir que, no, mejor leo mis puntos y luego me explico porque si no me voy a repetir como siempre. Son estas luchas contra el patriarcado, el racismo, el colonialismo y el extractivismo, lo que decía hace rato. Eh, de pronto cada una por su lado, de pronto todas juntas. También depende mucho de los países específicamente. Eh, si bien en México tenemos un problema de racismo fuerte, no es de los países que han hecho un mayor trabajo sobre racismo, por ejemplo, sobre feminismo y racismo. Es en realidad, no es que sea súper reciente, pero como que las grandes exponentes de este tema en México tienen menos años y algunas ni siquiera son mexicanos. Eh, ¿No? Se ha hecho mucho más trabajo sobre esto, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, incluso en Chile tanto porque también su población, o en Perú.
sus poblaciones indígenas fueron prácticamente exterminadas. Em, pero, por ejemplo, Colombia y Brasil, que tienen una población afrodescendiente más grande, tienen como un bloque antirracista más fuerte dentro del feminismo. Em, y así sucesivamente con los con las distintas luchas específicas. Hay en general un rechazo al feminismo blanco liberal. Dame un segundo, Alisa, un segundo. Es que me están llamando y esto no es muy normal que me estén llamando. Ya, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Hay un rechazo al feminismo blanco liberal y más bien una apuesta justo antirracista, anticolonialista, mucho más centrada como en el territorio, en la comunidad de la cosmovisión, ¿no? Reconociendo como e integrando las la cosmovisión o las cosmovisiones de los pueblos indígenas, etcétera, y ¿no? Como reconociendo el, o haciendo un esfuerzo por reconocer e integrar estas otras formas. Una de las cosas importantes también de esto es el, ¿no? Como, ahí hablo de la cosmovisión y del territorio como, como este enlace que se hace reconociendo, siento que no estoy llegando a ningún lado, este enlace que se hace reconociendo la importancia que tenía para los pueblos indígenas la relación con la tierra y con el territorio, y entonces el accionar a partir de ahí es distinto, y el accionar a partir de reconocer como y respetar el territorio, la naturaleza y la relación comunitaria, la comunidad que se construye, es distinta a ¿no? Pues los feminismos más europeos extractivistas, digamos. Eh, y porque además los feminismos blancos europeos son mucho más individualistas eh, y los feminismos en América Latina, no es global en general, pero en América Latina tienen un componente muy como de eso, como de comunidad, de ir todas, de sanar ¿no? Como en relación, en comunidad y no solamente decir como, ah, bueno, pues ya lo logré, ya, ya salí, ya. Eh, Hay además una cosa de los movimientos o un reconocimiento intergeneracional, indígena, afrocampesino y urbano. Y esto quiere decir muchas cosas. Por un lado, hay un esfuerzo y una integración un esfuerzo por integrar y reconocer la labor que hicieron las abuelas, por ejemplo, el tema de las abuelas de Plaza de Mayo, em, y como abrazar esa lucha y traerla al presente y reconocer lo que hicieron. em, y así como con cada una de las luchas, reconociendo una cosa que procura hacer el feminismo latinoamericano, el africano también, eh, pero en el latinoamericano se cruzan un montón de cosas, más que quizás en otros, por la mera dinámica justo colonial extractivista y racista, hay muchas de estas cosas que se van como embonando y entonces estudiar en América Latina da de pronto como estos cruces que son un poco más raros o un poco más amplios o incluyen más como pedacitos que en otros.
Eh, la tensión entre, esto es más general en el mundo, pero como que en América Latina lo tenemos muy presente, entre la periferia y el centro, ¿no? Los espacios urbanos y rurales, el reconocimiento que las luchas no son iguales en cada uno de los espacios, por eso también el tema del territorio, etcétera. Ya estoy dando muchas vueltas, creo. Y entonces tenemos eh, como exponentes importantes a Julia Paredes, una boliviana en el tema del feminismo comunitario, que habla del cuerpo como el primer territorio de lucha. Y esto viene mucho también porque entre los procesos eh, de las ocupaciones y las dictaduras militares, de las ocupaciones de Estados Unidos, la Operación Cóndor y etcétera, una de las dinámicas fuertes que se han utilizado históricamente, pero que se utilizaron muchísimo en América Latina, Bolivia es uno de esos países, es la tierra arrasada. Y dentro de estas dinámicas de tierra arrasada, justo el cuerpo de las mujeres, la violencia sexual era una forma de ejercer violencia y de dominar el territorio. Entonces, por eso Julia Paredes habla del cuerpo como el primer territorio de lucha, eh, sí, como el primer territorio en disputa. Eh, Creo que esa es la expresión más correcta, más que lucha. Luego está el feminismo decolonial, que María Lugones es una de las grandes exponentes también, y habla de la colonialidad del género, en cómo el género está construido a partir del colonialismo y la cosmovisión que había antes de las mujeres y de los hombres, esa como construcción distinta en estas tierras no era tal como la tenemos ahora, porque fue una cosa que se importó cuando se importó el colonialismo, o que se implantó cuando se crearon las colonias, o sea, esa es una mejor expresión, y entonces que había que como desmembrar un poco ese binomio para entender un poco mejor qué es lo que tenemos de género en realidad acá y qué es lo que funciona y nos representa mejor. Y luego tenemos a Chico Uriel que hace una crítica al feminismo institucional y lo hace desde un enfoque antirracista, lésbico y anticapitalista. Y básicamente lo que propone es, ¿no? Como otra vez un rechazo al feminismo blanco, un rechazo al feminismo desde la academia, desde las instituciones y decir, ¿no? Como la chamba se tiene que hacer desde abajo, la hacemos en colectivo, es antirracista, es antipatriarcal, es anticapitalista y es eh, no heteronormativa. Eh, o sea, todo lo contrario. Y tenemos entonces, ¿no? Como gran ejemplo de movimiento que ha atravesado toda América Latina es el Ni Una Menos, eh, que es esta protesta masiva contra los feminicidios. Y bueno, tenemos otro montón de ejemplos y de cosas, pero este es como eh, de las importantes. Eh, Luego tenemos los feminismos africanos, que son estos feminismos entre la tradición, la modernidad y la descolonización. Y lo que buscan un poco es esta reivindicación de experiencias propias alejadas del modelo eurocéntrico, otra vez, ¿no? Pensando en cómo cuando empezamos a hablar de feminismos y empezamos a hablar de las experiencias de las mujeres, se habla como que repitiendo esta narrativa o esta descripción europea que pues no muy acomoda. Eh, una de las cosas que son importantes para el feminismo africano es que no necesariamente el feminismo se opone a la maternidad como uno de los momentos fuertes en Estados Unidos o en Europa, o a la religión, sino más bien las mira desde un lugar diferente y las entiende de manera distinta, también porque la religión es diferente, pues, pero más este reconocimiento de, a ver, yo no tengo que renunciar a esto, a mí no me hace ser menos libre, menos luchadora, menos defensora, querer ser madre y profesar mi religión. Eh, y entre los temas clave están la educación, porque África es de los países que tienen como segmentos de población muy grandes con menor educación. Eh, la salud, porque pues evidentemente hay problemas graves de acceso a servicios de salud y las mujeres además tenían muy coartadas y tienen prácticas que son coartadoras y violatorias de sus derechos a la salud. Eh,
la maternidad, que es una maternidad elegida, la genitalidad, justamente relacionada con este tema de los procesos de salud, porque hay muchos países en África, bueno, sí, países también en general, tribus que hacen una mutilación genital y la participación política, ¿no? A poder abrir estos espacios un poco más como parecidos a los de acá, pero poder abrir estos espacios, aunque la dinámica es distinta y la forma de participación política es diferente, pero también abrir esos espacios. Eh, y para mí, yo creo que una de de mis máximas también es Chimamanda Ngozi Adichie, con su TED Talk libro de Todos deberíamos de ser feministas. Ifi Amudiume, Male Daughters, Female Husbands, que son hijas masculinos, esposos esposos femeninos, que son una reflexión sobre los sistemas de género y cómo en la África precolonial el sistema de género era flexible y entonces había como toda esta libertad y toda esta diversidad. Y otra vez un poco como espejo de lo que decía hace rato de América Latina, esta fue una cosa que se importó, ¿no? Que se estableció cuando se establecieron las colonias. Esta cosa como tan tajante y tan de binomio, en realidad es una cosa que se crea después. Y de Amina Mama, de género y militarismo y el feminismo panafricanista. Habla un poco sobre reflexiones sobre la violencia de género en ámbito militar. Eh, y el reconocimiento de cómo se van extremando las violencias dentro de los marcos o los sistemas militarizados. Y se habla muy rápido porque dije que no me le voy a echar larga y ya llevo una hora de clase. Eh, Finalmente, bueno, me queda creo que una más después de esta. Sí. Así, Medio Oriente. En realidad debí de haber separado estas dos también, pero es que como es el feminismo que conozco un poco menos, pues no me quiero pasar. Dime, Elisa. Sí, profesor, respecto a lo de las feministas africanas, Mm, un poco con tomando en cuenta el tema de cómo ellas no están en contra ni de la maternidad, etcétera, también eso me hace pensar cómo hoy en día que algunas mujeres, por ejemplo, que son amas de casa, por estar por así decirlo, tener hacer ciertos estereotipos, piensan que están en contra del feminismo, cuando no es así. Muchas de las mujeres, por ejemplo, amas de casa, están, escogieron eso, este, por, por su cuenta, por voz propia. No porque decidan, hacer ese, por ejemplo, no, trabajar o ese tipo de cosas, es que estén en contra. justo, gracias, Elisa. Creo que este para mí es uno de de los temas que hace como muchos años a mí me hacía también cortocircuito, ¿no? Y decía como, pero ¿cómo? O sea, si quiero ser mamá, entonces no puedo ser feminista, porque un poco la batut, ¿no? Como el discurso fuerte, un poco era ese, y esto que dices es súper importante. No, no necesariamente, ¿no? Yo puedo ser feminista y apostar, ¿no? Y decidir que mi vida sea la crianza de mis hijos y criar desde un lugar distinto, ¿no? Y si esto te interesa, si quieres, luego te mando un par de cuentas o cosas así, creo que las tengo por Instagram, em, como madres desobedientes o, ay, ¿cómo se llama la otra? Pero justo crea como desde la maternidad feminista, ¿no? Y hace como toda una reflexión de eso, es súper interesante. Gracias por tu comentario, Elisa. Em, entonces, tenemos en Asia el feminismo Dalit de India, que hace una denuncia de castas, patriarcado y colonialismo. Y como exponentes tenemos a Bama Faustina y a Ruth Manorama. Em, este
una de las cosas que pasa en India y creo que sobre todo en India, según yo también en Pakistán y en otros países de Asia y sobre todo del sudeste asiático, es que todavía hay esta distinción de castas. No sé si te acuerdas, Elisa, si se acuerdan, de hace muchísimos años en la época de la colonia en México se utilizaba el sistema de castas, ¿no? Entonces estaban los criollos, los mestizos, los bla, 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 bla. Eh, este sistema de castas se sigue utilizando en India y es súper fuerte, bueno, en varios lugares de Asia y el sudeste asiático. Eh, y es súper fuerte. Y sí hay una distinción bien ruda en estas dinámicas que sí marcan de manera todavía muy clara la práctica y el como movimiento de poder, etcétera. Incluso como a qué mujeres escuchan, qué mujeres pueden tener acceso al poder, qué mujeres votan, qué mujeres tienen acceso a ciertas cosas, está todavía definido por este tema. Eh, Aunque se diga que ya no tanto, en realidad es una cosa que se sigue practicando y es muy fuerte y, o sea, me intriga mucho decir me fascina, no me fascina, me intriga un montón cómo sigue esta dinámica. Entonces, este es de mis siguientes lecturas. Y luego tenemos los feminismos en Corea, Pakistán y Filipinas, que van un poco más hacia el tema de los derechos, defensa de los derechos LGBTIQ+, los laborales y de migrantes. eh, y hay todo un tema además en Pakistán y Filipinas. Sé que en Pakistán, porque una de mis amigas del doctorado hizo su trabajo sobre eso, pero según yo, Pakistán y Filipinas tienen un tema súper fuerte, súper delicado con trabajadoras sexuales. Y entonces hay como una de las salas y de los bastiones fuertes del feminismo en Pakistán justamente tienen que ver con el derecho de trabajadoras sexuales, bueno, el derecho de las mujeres del trabajo en general, pero específicamente por eso, justamente por el comercio y la explotación sexual. Eh, y en Medio Oriente, no sé si me va a dar tiempo de presentarlo en un minuto, creo que no. En Medio Oriente eh, tenemos feminismo islámico, que esto lo hablaba un poco desde la vez pasada, que tiene que ver con una reinterpretación del Corán desde una perspectiva de género. Escribí desde la equidad de género, debido haber puesto desde la perspectiva de género, que sobre todo se pregunta muchas cosas, ¿no? Y hace como muchos señalamientos, más que decir como esto está mal y esto no debe de haber sido así, invita mucho como a cuestionar como la liturgia. No sé si la liturgia solo se dice en casos de la Biblia, pero bueno, eso. La defensa de los derechos sexuales, el fin del matrimonio infantil, la libertad de expresión, como tres derechos como fundamentales que se luchan, sí, que se exigen y en los que se está en lucha. Tenemos a Mona El Tahawi, que es esta como gran exponente mujer que rompe las reglas del patriarcado musulmán, y que tiene esta gran frase de me enfurece el patriarcado, quiero enfurecer a los que lo defienden, en estas como expresiones como súper abiertas de oposición que luego han llevado a que muchas mujeres sean apedreadas eh, en en estas dinámicas tan hiperviolentas, sobre todo eh, ahora que regresó